Bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al curso Control de Obra. ¿Cómo están? Arqui, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pasa la papa primero. No me saludas. Arquitecto, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cifuentes? ¿Cómo estás? Arquitecto, buenas tardes. Rama, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Bien. Judith, temprano. Qué bueno. Felicitaciones. Mentira, no estaba Judith, está almorzando. Bueno. Vale el intento. Bien, entonces estamos en la semana 4. Hoy nos toca hablar de la... Hola Judith, ¿cómo estás? Hoy nos toca hablar de la compatibilización de planos. Algunos le llaman el match. ¿Sí? Los que tienen Tinder ahí, Valderrama, que hace match con otra pareja, eso significa, ¿no? Compatibilizar, o sea, compatibilizan. Tiene un porcentaje de gustos, ¿no? Por eso ese es ese tema. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese capítulo de la venta, ¿no? Y como siempre, ¿qué hicimos clase anterior? ¿Quién me puede comentar? Presente, profesor, arquitecto. Cuéntame, Valderrama, a ver qué quiere decir la clase anterior. La semana pasada hicimos el tema de memoria descriptiva. Hablamos lo que le constituye la descripción, como introducción, antecedente, la ubicación del proyecto y que también señala una justificación técnica, ¿no? De acuerdo al estado de la obra. Exacto, ¿no? Y nos toca hablar de la compatibilización de planos. Es básicamente, ya entramos al expediente en general de descriptivos de planos, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué tienen ustedes por compatibilizar? Que dice que el estudiante debe ser capaz de aplicar sus conocimientos para la compatibilización de los planos en los proyectos de obra. ¿Qué entienden ustedes por compatibilizar o compatibilización? ¿Qué entienden? Igualar. Igualar, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Arquitecto, me suena a compatibilidad. Claro, ¿y qué es Deben ser compatibilizar? compatibles los proyectos de los planos que se presentan. Ajá, exacto, ahí estamos, ahí estamos. Arquitecto, Alumno. compatibilización de planos podría ser, como dije, igualar, por ejemplo, para que puedan trabajar bien, o para que puedan trabajar, ¿no? Igualar o arreglar. Arreglar, ¿no? Por ahí vamos, todo lo que he mencionado está bastante bien, ¿no? Entonces acá les explico, ¿qué es compatibilizar? Es uno, hacer compatible una cosa con otra, y dos, hacer compatibles dos cosas, dos elementos. Es decir, que todos los planos sean igual tipo de arquitectura. La arquitectura es la que manda, entonces la arquitectura debe ser igual. Si yo dice, ¿por qué razón les digo esto? Porque a veces, cuando yo le envío al ingeniero estructural, a las estructuras, al ingeniero civil, no le envío los planos finales, o le envío los planos, pero después en el momento fui cambiando arquitectura y ya no se los pasé a ellos. Y yo después me mandan el plano de civil o de estructuras y hay ductos que ya quité, hay pasadizos que ya anché, que reducí, que moví, y él se mantuvo con esa ingeniería. O también como eléctricas o sanitarias también, igual, ¿no? Igual sucede ese tipo de cosas. Entonces, por esa razón es, antes de avanzar el proyecto, completizar los planos, que sea la misma arquitectura, ¿no? Que dice aquí, la competición es un proceso que unifica los diseños de todas las especialidades involucradas en un proyecto, con la finalidad de reducir la aparición de observaciones y facilitar el respectivo proceso de ejecución de una obra, básicamente. Bien, entonces, ¿qué se tiene que computalizar? En el proyecto posee planos de diferentes especialidades, mira, ¿no? Por ejemplo,
Ahí está, mira, mira la, ¿no? Hay estructuras como mencioné, ¿no? Para realizar la compatibilización permite integrarlos para poder detectar con anticipación las incompatibilidades o interferencias o observaciones que puedan afectar la funcionalidad de cada uno de los sistemas. Miren, por ejemplo, el dibujo. Ahí estoy juntando, ¿no? Mira dónde acaba el vidrio. ¿Dónde está acabando el vidrio? Fuera del dibujo, ¿no? Fuera. Entonces, por esa razón, aquí está fuera. Entonces tienes que fijarte. A lo mejor así está por estructuras. Ya, pero ahora la viga ya no llega hasta ahí. Ahora llega un poquito menos. Ahora se redujo, por ejemplo, ¿no? Redujeron. Y ahora tienes que mover todos los... ¿no? O se agrandó. Lo común que pasa es que ahora se agranda. Se agrandan las estructuras porque el civil le pone el tamaño que debe tener y así se vuelve. Se vuelve así grande. Entonces el vidrio, lo que hacen, lo mantienen ahí, pero no, pues ya no debería estar ahí, sino debería estar a filo. ¿No? Entonces esos cambios no los hacen en las especialidades. Entonces hay que estar viendo ese tipo de cosas. Bien. Entonces, antes de pasar a este, vamos a ver el video y de ahí seguimos trabajando sobre este tipo de ideas, ¿no? Después hablaremos los ejemplos que tengo ahí, ¿no? Los errores más comunes. Vamos a ver el video primero. Buenos días para todos. Asocreto, el Instituto del Concreto, el Laboratorio del Concreto y Noticreto les dan la bienvenida hoy en esta mañana. Ya tenemos copados nuestros 500 conexiones disponibles y en este momento pueden hacer, las personas que así lo quieran, pueden tener acceso a esta conferencia a través de YouTube Live. Nuevamente les digo bienvenidos. Tenemos hoy la cuarta conferencia de nuestra serie de supervisión técnica. Tenemos antes de iniciar esto, quiero referirme a algunas debo darle algunos anuncios, discúlpenme por favor. Hoy queremos darle un agradecimiento muy especial a Argos por el patrocinio de esta serie de conferencias virtuales que nos permite llegar a ustedes con este programa en una forma gratuita. Los invito a ver un video de nuestro patrocinador Argos. En Argos aplicamos toda nuestra experiencia en el mundo de la construcción para poner en manos de los expertos las mejores soluciones para sus proyectos. Presentamos nuestro cemento estructural Max. Un cemento que le da a tus mezclas de concreto la capacidad de alcanzar altas resistencias tempranas y seguir potenciando su desempeño hasta alcanzar la máxima resistencia en su edad final. Esto lo convierte en la solución ideal para la producción de concretos de altas solicitudes estructurales, concretos para pavimentos y pisos industriales, elementos de concreto pretensado y posttensado, y para estructuras de concreto que exijan una rápida puesta en servicio. Su entrega a granel aumenta la productividad en plantas, centrales de mezcla y obras con producción industrializada, y su presentación en sacos es ideal para optimizar la producción en obras medianas, pequeñas y plantas de prefabricados. Así tienes a tu alcance la mejor solución de Argos para concretos. La solución de los expertos. Argos. Imagina todo lo que podemos construir juntos. Igualmente recibimos el apoyo de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre, la CAR y el Banco Mundial, comprometidos con fomentar espacios de transferencia de tecnología como este. Igualmente agradecemos este apoyo. Somos Asocreto. Para quienes no nos conocen, somos la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto. Fuimos creados en 1985 y desde entonces promovemos la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones. Los dejo un minuto para leer esta nota con información de interés para todos. Arquitecto, no se puede ver. Antes
de iniciar la conferencia, voy a darles información sobre algunos de los productos y servicios que tenemos en Asocreto para ustedes y a los que pueden acceder a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. El Laboratorio del Concreto cumple 25 años al servicio del sector de la construcción. Somos especialistas en la extracción de núcleos y ofrecemos más de 30 ensayos acreditados SONAC. Somos un aliado estratégico en el desarrollo de sus planes de calidad. La información de contacto la pueden encontrar en su pantalla o a través de nuestra página web. Noticreto es nuestra publicación permanente en la que cada 2 meses entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Lo invitamos a suscribirse y disfrutar de beneficios económicos en cursos y publicaciones a través de nuestra página web www.asocreto.org.co con unas tarifas especiales en esta época. Tenemos además en preventa la tercera edición del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto, actualizado con el ACI 31819 del ingeniero Jorge Alberto Orjuela Daza. El libro saldrá a finales de este mes, pero pueden adquirirlo por un precio muy especial hoy y asegurar un ejemplar. Consulte nuestra página web www.asocreto.org.co. Bueno, y luego de estos anuncios damos comienzo a nuestra conferencia de hoy. Compatibilidad entre diseño, construcción y supervisión de elementos no estructurales. La número 4 de la serie de 6 sesiones que sobre supervisión técnica de estructuras de concreto estamos presentando en estos momentos. Hemos invitado al ingeniero Camilo Barrero a dictar esta conferencia. Camilo es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y hay del estado de Florida en Estados Unidos. Tiene 27 años de experiencia en construcción, interventoría y especialmente en diseño estructural. Actualmente es gerente de Barrero Estudio Estructural. Antes de darle paso a Camilo, voy a explicar cómo va a ser la sesión de hoy, que es un poco diferente a las anteriores. Tenemos programada 1 hora y media. La primera hora Camilo nos hará la presentación y a lo largo de la conferencia ustedes pueden formular sus preguntas a través de la herramienta Preguntas y Respuestas en su pantalla. Al final tendremos media hora para un conversatorio entre nuestro conferencista y el ingeniero Jorge Orjuela sobre el tema. Por favor, no usen el chat para preguntas porque no van a quedar registradas y nuestros conferencistas no podrán darle respuesta. Mañana estarán llegando a su correo, el correo que registraron en el momento de su inscripción y en el cual recibieron el link para ingresar a esta conferencia, las instrucciones para la descarga de la memoria técnica de esta conferencia. Ahora sí, ingeniero Camilo, bienvenido, lo escuchamos y lo dejo con la audiencia. Camilo. Bueno, ¿qué pasó con nuestro conferencista? Vamos a ver. Bueno, un poquito de paciencia, parece que se cayó su conexión. Ya estamos tomando contacto con él para iniciar. Bueno, mientras solucionamos este problema, quiero contarles varias cosas. Cuando ustedes vieron la presentación inicial, tenemos programada mañana una conferencia. Esta conferencia va a versar, ya les doy la información completa. Esta conferencia la vamos a tener mañana y es sobre el decreto 457 que expidió el Gobierno Nacional el 22 de marzo con instrucciones para el manejo de la emergencia sanitaria del COVID-19 y que tiene algunas excepciones para el caso para la circulación en el caso de estructuras que tengan inestabilidad técnica, amenacen colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Mañana, como les cuento, vamos a tener una conferencia con el ingeniero Juan Gabriel Carreño, uno de los más reconocidos ingenieros estructurales del país, y él nos va a dar una orientación sobre las situaciones de riesgo de estabilidad de estas obras. Vamos a tratar de que ustedes tengan herramientas para determinar si su obra quedó en condiciones de riesgo y qué es lo que se puede hacer en estos casos. Entonces los invito mañana. Hoy seguramente en su correo electrónico van a recibir la invitación con el enlace para poder hacer la inscripción. Si no la reciben ahora en la mañana, en la tarde va a estar disponible el link de inscripción en nuestra página web. Ingresen para que nos acompañen el día de mañana. Bueno, vamos a ver cómo estamos aquí. Ok, no veo a Camilo por acá.
Perdónenme un segundito. Bueno. El ingeniero Camilo tiene en este momento un tema para compartir escritorio. Ya vamos a empezar la presentación con él. Ok, perfecto, gracias. Listo, sí, ya tenemos a Camilo en pantalla. Bienvenido, Camilo. Te damos paso para la presentación de hoy. Muy buenos días para todos. Bueno, agradeciendo a Dios por permitirnos estar reunidos el día de hoy en esta conferencia de elementos no estructurales. Agradecemos también a Socreto, que están organizando estas conferencias virtuales para poder seguir en contacto todos en este momento. Vamos a iniciar la presentación. Listo. Bueno, el nombre de esta conferencia es compatibilidad entre diseño, construcción y supervisión de elementos no estructurales. La conferencia se va a dividir en 3 partes. La primera va a ser un resumen muy general, muy rápido de lo que dice la norma colombiana de construcción sismo resistente NSR 10. Posteriormente haremos un par de ejemplos de diseño bien detallados y finalmente haremos una última parte de un conversatorio con el ingeniero Jorge Orjuela acerca de la supervisión y construcción de los elementos no estructurales. Bueno, básicamente todos los diseños, tanto estructurales como diseño no estructurales, están basados en la NSR 10, básicamente en 2 numerales, que es el A136, donde está el diseño sísmico de los elementos no estructurales, y el capítulo A9, donde claramente están todos los requerimientos y las indicaciones de diseño para todos los tipos de elementos no estructurales. Haciendo un pequeño una pequeña remembranza a la historia de los códigos de diseño en Colombia, el primero que tuvimos fue el decreto 1400 de 1984. Inicialmente este código tenía un capítulo de elementos no estructurales para precisamente fachadas, muros divisorios, instalaciones, pero desafortunadamente este capítulo fue suprimido antes de la producción de la versión del decreto 1400, entonces finalmente no quedó registrado en este decreto. Posteriormente, la siguiente norma es la NSR 98, donde ya apareció el capítulo A9 para elementos no estructurales y a diferencia del borrador que se tenía en el decreto anterior, se incluyó el diseño de estanterías, se le dio más énfasis a la responsabilidad que tiene el constructor y la supervisión técnica de estos elementos no estructurales por el riesgo que tienen en el momento del evento sísmico ante una falla, y es como el ingeniero Jorge Orjuela nos explicaba en conferencias anteriores, que el 50% de las víctimas en un sismo es por causa de los elementos no estructurales, por la falla en estos elementos. Adicionalmente, se incluye el tema de las aceleraciones en puntos de soporte, con un análisis más detallado para el cálculo de estas aceleraciones para el diseño de los elementos.
La NRS 10 retoma lo que teníamos en la NRS 98. Entonces, básicamente, vamos a explicar quiénes son los responsables del diseño de elementos no estructurales. El título cuarto, en profesionales, en su capítulo 2, diseñadores, en el artículo 26 es muy claro que un arquitecto o ingeniero civil o ingeniero mecánico son los responsables del diseño de elementos no estructurales. Hacen la aclaración que obviamente deben estar acreditados y deben tener su matrícula profesional aceptada por la Comisión Asesora Permanente para el régimen de construcción sismo resistentes y obviamente estar registrados dentro del COBNI. Asimismo, deben acreditar su experiencia e idoneidad en la parte de estos diseños. Bueno, ya entrando más puntualmente a lo que dice la norma en el primer numeral que hacíamos referencia anteriormente, el A136 acerca del diseño de elementos no estructurales, lo primero que nos solicita es identificar el grado de desempeño de la estructura. Ahorita más adelante vamos a explicar cada uno de estos puntos y ampliarlos. El segundo es definir quién es el profesional responsable. El tercer punto insiste en el tema de las estanterías, que deben tener un diseño. El cuarto punto amplía un poquitico a que uno, como diseñador de elementos estructurales, puede utilizar las referencias o los diseños del fabricante y avalarlos para no tener que hacer reprocesos en estos diseños. Y como punto final, le da la responsabilidad al constructor para que él tome todos los diseños y los presente en la parte de trámites ante Curaduría y que en obra también tengan todos los diseños. Listo. Ampliando este numeral está el alcance de los elementos no estructurales que vamos a tener. Entonces, el primer punto es acabados y elementos arquitectónicos y decorativos. Aquí estamos hablando de muros de fachada, fachadas flotantes, muros interiores, muros divisorios, en todos los materiales que hay, mampostería, drywall, concreto. El punto B habla de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Estamos hablando de, obviamente, todas las redes de suministro hidráulico y las redes sanitarias. Ahí está incluido la red contra incendio. El punto C habla de instalaciones eléctricas. Lo mismo, es asegurar que las conexiones de las tuberías de las redes de eléctricas también estén conectadas a la estructura. Instalaciones de gas, el punto D, es el mismo punto. Equipos mecánicos, aires acondicionados, equipos transformadores, todo este tipo de equipos adicionales que deben tener los proyectos. El punto F retoma, insiste más en el tema de estanterías. Y el punto G, instalaciones especiales. Bueno, vamos a explicar un poquitico cuál es el grado de desempeño de los elementos no estructurales. La norma como tal denomina este grado de desempeño al comportamiento de los elementos no estructurales en el momento que el sismo ocurre. Entonces, este grado son tres tipos de grado de desempeño, que son superior, bueno y bajo. Entonces, el primero es superior. La norma define como aquel en el cual el daño que se presenta en elementos no estructurales
es mínimo y no interfiere con la operación de la edificación debido a la ocurrencia del sismo. Entonces lo que se espera es que, por ejemplo, en este caso la fotografía, ese muro divisorio estaba diseñado con todos los requerimientos que pide la norma, con columnetas de diseño, y lo único que tuvo después del sismo fue unas pequeñas fisuras en la dilatación, pero el muro como tal se ve intacto. El segundo grado de desempeño es bueno, es donde la norma define que es en el cual el daño que se presenta en los elementos no estructurales es totalmente reparable y puede haber alguna interferencia con la operación de la edificación y con posterioridad a la ocurrencia del sismo. Como vemos en esta fotografía, hubo un pequeño daño en la fachada, se desprendió algún elemento del enchape, pero finalmente los muros permanecieron intactos, se ve las dilataciones marcadas sobre las placas de los entrepisos, entonces se garantizó un desempeño bueno. Y finalmente el grado de desempeño bajo es aquel en el cual se presentan daños graves en los elementos no estructurales, inclusive no reparables, pero obviamente sin desprendimiento o colapso debido a la ocurrencia de este sismo. Entonces, precisamente la finalidad de que todos estos grados de desempeño es que ninguno de los elementos no estructurales vaya a desprenderse o vaya a fallar para que, por consecuencia, digamos, las fachadas que son las que se pueden ver más afectadas, caigan sobre la vía pública y afecten o cobren la vida de personas humanas. Aquí en la fotografía se pueden ver algunos muros que fallaron, están totalmente fisurados, agrietados, pero al final no hubo desprendimiento de ellos. Entonces, el grado de desempeño está interconectado con el grupo de uso de las estructuras. Entonces, para el grupo de uso 4, el grado de desempeño que se debe cumplir es superior, tanto para el grupo de uso 3, grupo de uso 2, el grado de desempeño es bueno, y grupo de uso 1, el grado de desempeño es bajo. Vamos un poquitico a retomar el tema de los grupos de uso. Todo esto está, obviamente, en la norma, en el capítulo A, pero vamos a hacer un pequeño recorderis de cuáles son los grupos de uso. El grupo de uso 4 es lo que se denominan edificaciones indispensables. Estas edificaciones son las que en el evento sísmico deben funcionar para atender a la comunidad. Entonces, básicamente estamos hablando de hospitales, clínicas, centros de salud, edificaciones de sistemas masivos de transporte, centrales de transporte, telecomunicaciones, centrales de operación y controles de líneas vitales. Entonces, básicamente, en estas edificaciones, los requerimientos estructurales son mucho mayores. Hay que hacer los diseños especiales, hay que cumplir unos requerimientos mucho más altos que para los otros grupos. En el grupo de uso 3 son edificaciones de atención a la comunidad. No tienen el grado de importancia del grupo anterior, pero de todas maneras son edificaciones requeridas en el evento sísmico. Aquí entonces entran las estaciones de bomberos, defensa civil, cuarteles de la Armada, garajes de vehículos de emergencia, guarderías, escuelas, colegios, universidades y centros de atención de emergencia. Ese grupo 3 también tiene unos requerimientos muy altos de diseño, tanto el grupo 4, deben hacer unos umbrales de daño para el diseño estructural y los requerimientos de deriva también son prácticamente el doble de los requeridos a los otros dos grupos. En el grupo de uso 2 son estructuras de ocupación especial. Son especiales es porque en estos son sitios donde se pueden albergar a 200 personas en un salón, graderías en la cual puede haber más de 2.000 personas, estamos hablando de los estadios, almacenes y centros comerciales de más de 500 metros cuadrados por piso, y edificaciones donde residan o trabajen más de 3.000 personas,
y los edificios gubernamentales. Entonces, obviamente, las fuerzas sísmicas para este grupo son un poco mayores, un 10% mayores que para el grupo de uso 1, que finalmente son las que denomina la norma estructuras de ocupación normal. Y él no hace una indicación de exactamente cuáles son, pero pues habla de que las que no están en los grupos anteriores van a ser las que están en el grupo 1. Pues ahí entran los edificios de vivienda, casas, ya el resto de edificaciones, bodegas, todos estos proyectos. Listo. Entonces ya entrándonos un poquitico más en el capítulo A9, hay dos puntos importantes que son los criterios de diseño para los elementos no estructurales. El primer punto habla de separarlos de la estructura. Entonces, obviamente, lo ideal es poder dilatar este elemento no estructural, digamos en el caso de los muros divisorios o los muros de fachada, estos deben estar dilatados tanto en la parte superior como en la parte lateral. Aquí la norma habla de que estos elementos no estructurales que se apoyan en su parte inferior se deben apoyar en su parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella. Deben ser capaces de resistir por sí mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo. Y sus anclajes a la estructura deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerzas inducidas por el sismo. Entonces, obviamente hay que separarlos, hay que dilatarlos, pero de todas maneras que hay que conectarlos de alguna manera a la superestructura para que en el evento sísmico sean capaces de deformarse, pero no de fallar o de colapsar. El segundo punto de los criterios de diseño habla de que se pueden disponer de elementos que admitan las deformaciones de la estructura, de los elementos no estructurales que están tocando la estructura y que por tanto deben ser lo suficientemente flexibles para poder resistir las deformaciones que la estructura les impone. En este caso, pues la norma permite el uso de aisladores sísmicos, como está indicado en esta fotografía, para que las deformaciones de la estructura sean manejables y de todas maneras se sigan con los criterios de dilatarlas de la estructura y realizar las conexiones pertinentes. Ya un poquitico adentrarnos en el tema más de diseño, la fuerza sísmica de diseño básicamente está reglamentada por la ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, que es la primera parte de esta ecuación, y la norma de todas maneras limita que esa fuerza tenga una condición mínima de acuerdo a los parámetros sísmicos que tiene el proyecto. Entonces, explicando un poquitico esta fórmula, la fuerza de diseño es Fp y está descompuesta por un A sub X, que es la aceleración en el punto de soporte del elemento. Es la aceleración a la cual va a ser va a ser diseñado el elemento. A sub P es la amplitud dinámica del elemento no estructural. Esto está representado por la norma en unas tablas donde nos indica cuál es esa amplificación para cada uno de los elementos no estructurales que se deben diseñar. Y finalmente, RP es la capacidad de disipación de energía, así como se tiene en el diseño estructural, pero para los elementos no estructurales. Lo mismo, la norma en unas tablas indica cuáles son los valores de todos estos valores de AP y RP. Ahorita más adelante los vamos a mostrar. Entonces, los tipos de anclaje que se deben tener, como mencionábamos antes, para conectar la superestructura, van directamente relacionados con el valor de RP. Entonces, dependiendo del tipo de anclaje que utilicemos, vamos a tener un valor de
disipación de energía de esos elementos. Entonces, la norma especifica que si tenemos un tipo de anclaje especial, podemos utilizar un valor de disipación de 6. Entonces, estos anclajes especiales, estas conexiones especiales, son anclajes diseñados siguiendo los requisitos del título F para estructuras de acero estructural para capacidad de disipación especial, DES. Entonces, el siguiente tipo de conexión es una conexión dúctil, donde el grado de disipación va a ser únicamente de 3, ya es la mitad del que teníamos anteriormente, el especial. Entonces, este es cuando el anclaje se realiza por medio de anclajes profundos que emplean químicos, epóxicos en este caso, o anclajes profundos basados en el sitio, o anclajes basados en el sitio. Entonces, estos son los, como se ven en la imagen adjunta, son elementos que se anclan en la superestructura, pero es que se define como un anclaje profundo. Ya vamos a explicar la norma que habla de cómo se determina si es un anclaje profundo o no. Entonces, las conexiones no dúctiles, donde el RP es ahora 1,5, ahora ya es la mitad de la conexión dúctil y la cuarta parte de la conexión especial. Entonces, en esta, la norma indica que el anclaje se realiza por medio de pernos de expansión, anclajes superficiales, como en el anterior, donde se pueden utilizar epóxicos, anclajes superficiales baseados en sitio o anclajes colocados por medio de explosivos, se denominan tiros. Entonces, aquí sí vamos a explicar que el anclaje superficial son aquellos en los cuales la relación entre la proporción embebida al diámetro del perno es menor a 8. Entonces, por ejemplo, para el caso de una varilla de media pulgada donde su diámetro es 1,27, 8 veces este diámetro, estamos hablando de 10 centímetros, un poquito más. Entonces, cuando el anclaje es menor a 10 centímetros, se considera como un anclaje superficial, y cuando es mayor a 10 centímetros. Ya, jóvenes, a ver. Entonces, este video que estamos viendo lo termino de ver ya como tarea para esta semana. Y lo que vamos a avanzar va a ser... ¿Sí? ¿No? Porque parece que no lo pueden ver bien. ¿Se ve claro? Jóvenes. ¿Están ahí? ¿Escuchan? Sí, arquitecto. Ah, ya. Ya, voy a empezar a explicar, ¿ah? Porque voy a hacer tarea ahora. Ya. Entonces, ¿para qué se hace la compatibilización? Básicamente, ¿no? Esto, como hemos visto que dice que evita que haya observaciones, ¿no? Que haya problemas después constructivos o detalles, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar? Mejora la calidad de funcionamiento del diseño final, ¿sí? Porque evita estar cambiando. Por eso es que siempre, o como forma como trabajo, es primero terminar arquitectura, una vez que termina arquitectura lo paso a civil o ingeniería, ponen las estructuras, las medidas, los tamaños, y eso a veces crece, a veces se puede modificar, o a veces tiene que agregar cosas que yo no había pensado o planteado, y eso hace que
me cambie el diseño, varíe algo, ¿no? Entonces, una vez que ya varíe eso, se lo devuelvo una vez al civil para unas observaciones que tenga yo o algo que se pueda hacer, y después ahí estamos en ese plan hasta que ponemos de acuerdo y ya queda un diseño final. Más que ponernos de acuerdo no es porque que diga o que diga, sino que a veces hay que ceder en algunas cosas para cambiar la arquitectura, son cosas que se pueden corregir, o hay cosas que no se pueden, entonces tratamos de que se llegue a lo mejor posible, ¿no? Entonces, una vez que ya se acabó eso, recién yo se lo envío a los sanitarios y eléctricos, porque eso no hay tanta variación, ¿no? Básicamente, no depende mucho. Ya con toda la estructura va cambiando, ¿no? Si por ahí en sanitarias no hay otra forma, tenemos que variar algo o cambiar arquitectura por algo de eso, ¿no? Y eso que cambia arquitectura, tengo que pasarlo nuevamente al civil y el civil lo va a revisar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y eso hace detectar anticipadamente las interferencias o inconsistencias, ¿no? A lo mejor yo tenía algo y ya no figura ahora al patio y después... Un ratito. Que también es ladrar del perrito. Ya, entonces eso hace después que a veces en la arquitectura tenemos un ducto, pero por ahí cambió algo y lo tuve que eliminar, y pero no le avisé al sanitario y al eléctrico, y el sanitario y el eléctrico piensa que ese ducto existe y por ese ducto piensa pasar las tuberías. Después cuando construyo, uy, por acá era, no, si ya no hay ese ducto, no, ya no existe eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces para evitar ese tema es que se hace esta compilación de planos antes de avanzar, ¿no? Y acá dice mejorar la comprensión del proyecto a través de la visualización en 3D. A ese esposo que ahora está muy de moda trabajar con el sistema BIM. El sistema BIM es, bueno, todo empieza por el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD, el CAD significa Computer Assistant, ¿no? Design, ¿no? O dibujo, ¿no? Entonces, dibujo asistido por el computador. Eso es las siglas en español, o en inglés que significa CAD, ¿ya? Y ahora los otros que son 3D se llaman BIM. BIM significa B de building, de edificio, y de ingeniería, y otro modelado, ¿no? Entonces es básicamente ver ese tipo de cosas, elementos, ¿no? Entonces esto es lo que se hace para... Y cuando ves en 3D, verás tuberías, dónde pasa una tubería, dónde se cruza, dónde se choca, dónde hay que hacer un cambio, dónde hay que hacer un... Es como si construyeras básicamente, pero en dibujo, ¿no? Y tienes que saber dónde están los giros, cambiar algún elemento, ese tipo de cosas. Esto que dice acá, como lo marqué para que lo puedan entender, que es, realiza la compatibilización de tu proyecto, te ayudará a evitar sobrecostos y permitirá tener de una manera gráfica el proyecto, facilitando su optimización por parte de todos los involucrados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora, van a hacer ustedes esto con sus planos que yo le he dado de proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo aquí, vean ahí la bandeja. ¿Qué cosa pasa aquí? ¿No? ¿Cómo está? El desagüe está con la red de desagüe, por ser los tubos grandes, que están a 45, y abajo de la tubería de desagüe pasa la bandeja eléctrica, que es las instalaciones eléctricas. Y se ve la losa ahí, básicamente, ¿no? Cómo está agarrado el tema. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué dice ahí, no? Tuberías e instalaciones sanitarias colocadas por encima de las bandejas eléctricas. ¿Cuál es el error ahí? ¿Quién me puede indicar? Arquitecto, ¿ese es ducto de ventilación? ¿Cuál ducto? El que tiene, tiene una forma rectangular, viéndolo de un lado No, esa es la bandeja eléctrica. Por ahí transversal. están todas las conexiones eléctricas. Es una bandeja. Las conexiones Ya, eléctricas no se pasa por tubos, se pasa por por una bandeja, como ves ahí, como un ducto. Es ya, metálico. Y por el ahí dentro error pasan es, todo, y por dentro pasan todas las tuberías de electricidad. Están cubiertas doblemente. esa es la falla, arquitecto. ¿Qué Las cosa? tuberías, donde la bandeja donde están las tuberías eléctricas no debe ir por debajo de tubería de, creo que ese es de agua, Desagüe, es desagüe. desde desagüe, ¿Por qué?
porque cuando haya un caso de que tengan que hacer reparaciones o mantenimiento a lo que viene a ser el desagüe, puede ser que caiga sobre la bandeja eléctrica Exacto, y es un gran problema. exacto. Igual acá, ¿no? Sistema contra incendio. El agua puede tener una fuguita o algo y va a ser superior. Entonces, por esa razón no va al revés, ¿no? Y eso hace que bajes más el nivel. Pues eso es un problema en los planos, hay que verlo de una vez. Siguiente error, a ver. ¿Qué dice en la foto? Salida de aspersores de agua contra incendio, ¿no? Agua contra incendio, bloqueadas por la tubería de agua helada. Agua helada es la tubería que está en amarillo. Está el círculo amarillo. ¿Por qué sé que es agua helada? Porque tiene un recubrimiento de Hebe. Ese recubrimiento de Hebe aísla un poco, ayuda a que se pierda la temperatura. ¿Por qué razón es agua helada? Porque es para equipos de aire acondicionado. El aire acondicionado puede trabajar como ventilador, pero necesita agua helada, porque ¿qué hace? Un ventilador va contra el agua helada y el aire que sale es helado, ¿no? Por conveniencia. O si yo pongo una resistencia, pasa el agua, termina caliente. Entonces va a depender de lo que quieras, ¿no? Entonces, eso sucede. Entonces, los aspersores están chocando y ahí es el problema. Entonces, ahí está ese ejemplo, ¿no? Y la de abajo, las tuberías de agua contra incendio son las rojas y tuberías heladas están por debajo del nivel indicado para su colocación. Interfieren con la ecuación de falsos hilos rasos. ¿Dónde se ve eso? Acá, por ejemplo, miren. Está por debajo de la viga, mira. Entonces, ¿el hilo raso dónde ir? ¿Por abajo de esa viga? No, no, entonces es otro problema que tienen que resolver. ¿Ya? A ver, siguiente error. Entonces, ya bueno, esos dos nos he mostrado yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, por ejemplo, ¿no? Ahí están unas escaleras y en la escalera está el baño. Pero en el plano de estructuras no ha colocado el baño. Entonces, eso es lo que tienes que ver, ¿no? Que en arquitectura existe, o sea, arquitectura manda, ¿no? Como proyecto arquitectónico, manda. Luego de esos, tienes que ver estructuras sanitarias y eléctricas que tengan lo que corresponde a arquitectura. Puede ser que antes no había baño, antes no había, pero después cuando lo actualizaron, sí. Entonces hay que avisarle a los demás especialistas para que lo cambien, básicamente. Como por ejemplo ahí, mira, ¿no? En arquitectura me figura ese ducto para los baños. Como coloqué baños, tengo que ventilar los baños. Entonces queda un ducto al fondo para que ventile por ahí. Pero en ingeniería, o sea, en civil, en losas, escalera, detalles, ya no lo colocaron. Porque a lo mejor ya no había antes, pues, ¿no? Cuando apareció el baño tuve que colocar ducto, porque así es primero. No es que hay un ducto y coloco el baño, no. Coloco un baño y necesito un ducto. Entonces ahí está el ducto. Entonces, como se dan cuenta, en el plano de estructuras ya no figura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Mira, por ejemplo, pues, ¿no? Esas tuberías, mira. ¿Me imaginas? La tubería tiene que hacer esa curva por la tubería que está ahí, ¿no? ¿Qué es más fácil que voltee? ¿Es el ducto de aire acondicionado o la tubería de agua? O será desagüe, no sé, pero ¿qué cosa es más fácil, no? Mira, semejante elemento. Pásala por otro lado, ¿no? Entonces, eso se puede ver en obra. Entonces, mira cuántas curvas da el control metálico, ¿no? Entonces, bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer eso con los planos. Cada uno tiene su proyecto y lo va a resolver de esa forma. Va a mirar qué errores tiene. Va a revisar el primer piso de la arquitectura con primer piso sanitario, con primer piso eléctrico, con primer piso de estructuras. A ver si corresponde. Columna, techo. Tiene la misma ancho de columnas, las vigas tienen lo mismo. Hay vigas que en estructuras que no están en la arquitectura. Hay baños que... A veces los baños los cambian. Por ejemplo, yo tengo un baño en arquitectura, el inodoro está ubicado en un lado y por sanitarias, porque está la viga, tengo que cambiarla. La cambio. El sanitario la cambió, pero no te avisó. No sé si sea lo mejor para ti, te conviene que cambien tu diseño, ¿no? Sí, Valerrama, te escucho.
Arquitecto, tengo una pregunta acerca de ver eso de la compatibilización de los planos. ¿Se debe seguir un orden como dijo que era primero de arquitectura y luego ver de estructura, ¿verdad? Así es. Ya. Y luego de estructura, ¿qué es recomendable revisar? Los planos de Sanitarias. instalaciones Sanitarias. sanitarias primero. Sí, porque en sanitaria yo no puedo atravesar vigas, columnas por las redes. Eléctrica sí, porque es un tubo delgado. Entonces, sanitaria es el que tendría más problemas, ¿no? Eléctrico sí es más sencillo. Sanitarias. Entonces. Más que todo por si es que hay un sistema directo o indirecto de agua, ¿no? Todos van a tener, pues, ¿no? Entonces tienes que ver las luces, los tipos de sonido, que no reboten, ¿no? Las alturas, a lo mejor la altura es más alta y acá considero más bajo, la viga no la he considerado. Por ejemplo, ¿no? Mira, vamos a ver. ¿Te imaginas que yo en arquitectura puse así, 30 por 70, ¿ya? Y justo mi altura, voy a dibujarlo acá, mi altura, mi edificio, está mi puerta, y acá viene la viga. Cambiar de color, la viga viene así. La viga, ¿ya? Está la puerta. Vamos a dibujar con compañeros. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya. Entonces, ahí está. Ya. Entonces, ya. Yo he puesto 30 por 70 porque es lo máximo. Porque ya no puedo poner más porque la altura acá me da justo 210. Pero el civil dice no cumple con 30 por 70. ¿Qué tengo que poner? 40 por 70. Si pongo 40 por 70, ¿qué ocurre? La viga va a ir más abajo. Entonces ya no cumple porque ya, el mínimo de la puerta es 210, por ejemplo. Entonces ya no cumple, pues ya tenía 210, ya no cumple. Entonces eso tienen que revisar. A lo mejor donde hay una viga, un elemento, hay una puerta, ya no puede, no pasa, ¿no? Entonces, la escalera, que no haya puerta, pasadizo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada más, ¿no? Bien. Bien, entonces,
vamos a trabajar con los proyectos, ¿sí? Cada uno tiene su proyecto, empieza a revisar planos, a ver si encuentra algo. Se prepara, entonces, ¿qué tiene que preparar? Un PPT con algunos errores, así como estos. El error antiguo y cómo está en el otro plano, o sea, ¿dónde está la inconsistencia? Se llama inconsistencia cuando no corresponde uno con el otro. Acá está bien, acá me dice tanto, acá me dice otra cosa, ¿no? Le dicen las vigas, ese tipo de cosas, tamaños, todo. ¿Alguna Sí. pregunta? Arquitecto, tengo una pregunta. Pregúntame. Este, tenemos que observar las fallas y arreglarlo el plano o solamente poner la foto y explicar esta es la falla. Claro, claro. La idea es a observar y lo envía. O sea, a ver, les explico. Cuando yo he trabajado como residente de obra, yo detectaba estas fallas y le enviaba a la oficina central, donde estaba en la construcción. Y con eso se llaman observaciones. Y la gente igual había ahí en la obra, ¿no? Cada vez que me daban los planos, algo revisaban y veían si cumple o no cumple, básicamente. Entonces, por ahí es el tema, ¿no? Arquitecto, entonces tenemos que plantear la solución y cómo tiene que ser o solamente indicar la falla. Ya, el tema es que debemos saber qué cosa hay, porque a lo mejor si tú sabes qué cosa... A ver, ¿cómo podemos saber si está correctamente lo que tú mencionas, que la corrección? Por ejemplo, en el plano está dibujado, digamos, el pasillo está mal, por ejemplo, el pasillo, el ancho del pasillo está, digamos que es reducido. ¿Ya? Ya, y ese es el error. Tenemos que describir ahí de que el pasillo tiene que ser mínimo tanto. Ujú. Sí, claro, 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 claro. 90 es el ancho mínimo pasadizo, ¿no? Ya. Entonces, esas cosas se deben ir corrigiendo, ¿no? En los planos para poder hacer el control de obra, ¿no? Es parte del control de obra hacer esto, antes de empezar la obra. Es responsabilidad del residente de obra, básicamente. Revisan los planos y por más que alguien ya lo revisó, ¿ah? Y ya lo entregaron, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces, para empezar, pues, ¿no? Ya pueden verlo. Todos tienen proyecto, ¿verdad? Todos tienen, ¿cierto? Polanco, Presente, profesor. Polanco, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Ahí, profe, todavía sigo entendiendo los planos. ¿Tienes tu proyecto ya, no? No, solamente envié mi avance, profe. No, el proyecto en CAD, ya tienes tu edificio, tu proyecto. Ah, sí, sí, me envió. Ah, ya, perfecto, eso no quiero saber. Listo, Polanco, avanza ya, anda revisando, por favor, y me preguntan, voy a estar acá hasta que acabe la clase. Ya, profesor. Cifuentes, Arquitecto, presente. ya, dime, tienes tu proyecto también, ¿no? Sí, ya tengo ya. Arquitecto, Alumno, en mi caso no tengo eh, planos de estructura, por ejemplo, de vigas. Si no tengo ese plano, no sé si las vigas están bien o... pero las vigas están en plano aligerado. No, no está. No, en las losas, donde están las losas, ahí están la medida de las vigas. Ya. Ya pues, ahí está. O tú Ahora, quieres el detalle de vigas. claro, los detalles, esas cosas para poder... Bueno, el detalle, bueno, si no están, ni modo, pero sí está en el plano de aligerado. En el plano aligerado están las medidas de las vigas. Que con eso te guías. Ya. Ah, pero bien, buena observación.
Cisneros, Presente, arquitecto. Cisneros. ¿Cómo vas? Hay arquitecto, solo que tengo problemas con AutoCAD. Tengo el versión 2020, pero el laptop no aguanta. Está lento. Claro, ¿para qué te descargas 2020? Pues yo me descargo 2013 o 2010 para la laptop que tengo. Y ahí tranquilo, no hay necesidad, no hay mucha diferencia en realidad de las versiones. Voy a eliminar, creo, porque no. Claro, yo eliminado no he grabado eso. Listo. Arquitecto, Alumno, la rama, una pregunta. pregúntame, plata no tengo. No, no, nada. Acerca de los planos que no tienen vigas o estructuras así. Puede ser que el plano entonces o la vivienda o el proyecto sea con muros portantes. No, quiere decir que ya no se hace mucho con muros portantes porque ya casi mm, no conviene por el sistema constructivo, ¿no? Más se hace Claro. porticado. Pues las primeras casas antes de los años 70, digamos, no habían todavía vigas ni columnas, pero usaban las columnas, usaban los muros como soportar las cargas. Por eso, si uno quiere hacer un plano bueno, claro, quiere hacer el plano de ese tipo de proyecto, ¿cómo se dibujaría entonces el plano de estructuras? No habría, ¿no? No debería, pero o sea, tiene que hacer, pues, ¿no? Pero que se haría una memoria descriptiva de plano de estructuras, No, hay que hacer los planos. pero si no tiene estructuras. Tienes, no lo han desarrollado, debería tener. ¿Qué te toca a ti? No, yo estoy diciendo un hipotético caso. No hay, pues no, es que así sea muro portante, tiene vigas. Ah, ya, vigas. Y Sí, también sí, en ese sí. plano se especifica entonces que el muro es portante, ¿no? Se entiende por el grosor del muro, se va a entender en el plano. Ah, ya. Sí. Esa era mi pregunta. Ah, ya lo Ramos. Ya. Está bien. Ya. Entonces, bien, ¿alguna pregunta más? Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta más? Sigamos entonces, Cisneros ya. Judith, ¿tienes tu proyecto? ¿Ya lo revisaste? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo evaluaste? Arquitecto, sí, ya tengo mi proyecto. Ya, bien, entonces. Empezamos ahora a revisarlo, Judith, ¿ya? Así lo que estoy explicando, empezamos a revisar plano por plano, a ver qué tal. Si a alguno le falta plano de estructuras, me avisa para cambiarle de proyecto. ¿Ya? No, todos tienen, pero por si acaso, no está de más. ¿Ya? Killer. Arqui, Cuéntame. también tengo problemas con el AutoCAD, pero ya estoy por instalarme el 2018 Ya. y ya ojalá ya pueda revisar los planos.
Bien. Ceballos. Roy Puyac, Ceballos. Roy. Roy a la 1. Roy a las 2. Y Roy a las... Mandamos a hacer la espera, Roy. Bien. Valderrama, tú también, todo tranquilo, ¿no? Tu proyecto. Valderrama. Sí, arquitecto, todo bien. Todo bien. Listo, jóvenes. Sí. Ya, entonces trabajen y me avisan cualquier cosa. Voy a estar aquí esperándolos para una indicación, preguntas. Si tienen dudas, comparten su pantalla, me dice arquitecto esto, ok, yo les digo sí, no, está bien, está mal. Y a lo mejor el otro ciclo, cosas así, ¿no? Por el estilo. Arquitecto, Alumno. en mi archivo, creo que está desconfigurado, ¿no? O mi AutoCAD será. Las medidas del plano ¿Ya? salen otro número. Por ejemplo, acá tengo del... A ver, comparte, no de- comparte. Voy a compartir. ¿Puede vernos, arquitecto? Todavía 50, veo que se está cargando. Ya, por ejemplo, arquitecto, acá la columna, por ejemplo, para ver las medidas de las columnas, me dice 0.300, imagino que es 30 por 30. ¿Cómo puedo configurar eso? 3000. Arquitecto, Te escucho. Te decía. ¿Me eh, dejas escuchar? Pon compartir pantalla, no pongas compartir programa, no compartas el AutoCAD, comparte pantalla, para que no cargue memoria de tu RAM, de tu laptop. ya, ahí puede ver, ¿no? Ya, ahora sí ya Arquitecto, ahí veo. puede ver. Sí, se ve genial. ¿Ves? Ya, lo que pasa es las medidas no me están ayudando. Por ejemplo, para ver esta columna, su medida, así me sale. ¿Cómo? Por ejemplo, para ver sus medidas de esta columna, Sí. me sale 3000 por 1500. ¿Cómo lo puedo configurar eso? Ya. Que me salga... ¿Te sale en qué? Pues yo veo ahí, está bien, punto 15. No, yo veo punto 15 por punto 30. Miden 15 por 30 tus columnas. Ya. El AutoCAD siempre está en metros. Escala real. Dice punto 15.
Ajá, tienes que ver donde hay ducto, corresponden estructuras, las vigas, tamaño, no de cruce, más grande, más chiquito, esas cosas. 30, 30. Por ejemplo, acá, arquitecto. Acá me dice que la viga, su medida es, viga de bordes, 20 por 15. Ahí la especificación me dice. Pero cuando lo pongo, mira, me sale 10.000. No, no sale 10.000, sale 1. Claro, 1 metro. Ah, 10.000, no sé. te refieres tú porque dice diferentes medidas. Claro. Ya, es que, a ver, aléjate, aléjate. Ya. Este modelado, acércate, acércate. Ya, lo que pasa es que tú no te fijes. Los detalles además están escalados. ¿Cómo? O sea, los detalles no Sí, están no, escalados. todo, claro, todo está de otro tamaño para que cuando plotees salga la verdadera medida. La medida es la que está con rojo, con las cotas. Claro, 15 por pero 20, claro. claro, si mido con AutoCAD me sale esas medidas. Sí, Este, porque el plano, mira, pon presentación por si acaso. Pon presentación. Abajo dice modelo, presentación. Abajo, a la izquierda. No, a la izquierda, a la ya, izquierda. Ahí pon presentación. Ya, esa es una ventana de trabajo, ¿no? Mira, así pon. Aléjate, aléjate, pues. Esa es la lámina. Entonces la lámina está para que salga el tamaño de la escala. Fíjate en qué escala está. En el membrete abajo dice la escala. Acércate, acércate al membrete. Ahí el membrete, ahí. Ahí está la escala, mira, ¿qué escala está? Indicada, ¿verdad? Ya, aléjate. Ya, ahí, fíjate en el detalle, cada detallito dice la escala. ¿Qué escala dice? 1,50. 1,50. Exacto. Entonces, cuando yo mida con mi escalímetro 1,50, me da la medida que indica ahí en letritas rojas, ¿no? En flechas, en las cuotas rojas. Ahí está, mira, el detalle es 1,20, mira. Ese pedacito, no, aléjate, aléjate, aléjate. Ese detalle, ese amarillo que está arriba, con rojo. Arriba, arriba, arriba. Ese amarillo, ese. Acércate ahí. ¿Esto? Sí, acércate ahí. Ahí te dice 1,20, mira. Entonces, ese está más grande para que cuando yo lo plotee y lo imprima, me salga de escala 1,20. O sea, está aumentado. ¿Y cómo hago para escalar en medida real? No, es que eso no va a medida real. Eso es un detalle típico. Va a ser medida. No tienes por qué tener la medida real. Si acá lo Tu mío guíate, me sale. por eso, está en 20, está aumentado, pues. Tú guíate de la medida en rojo. La medida en rojo está con 10. ¿Para qué te guías para qué quieres medir? Allá con esas No puedes medidas medir nomás. ahí. Sí, aléjate un poquito nomás. O sube. Dice detalle. Cuando es detalle, es una ampliación de algo para que se vea mejor. Si yo lo dejo en su escala normal, es muy chiquito. Ya. ¿Entiendes o todavía? Sí le entiendo, arquitecto, pero Ah. para poder verificar, quisiera medida real. O No, es sea, que tú verifica con la medida que te indica ahí, no con la midiendo. medida nomás, entonces. Claro, claro. Eso es lo que mide, exacto. Ya, arquitecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, vayan avanzando y me comunican cualquier... Acá voy a estar.
¿Cómo van? ¿Le salió? ¿No le salió? ¿Encontraron algo? Bueno, lo dejo trabajando, jóvenes. Ya, Arqui. Listo. Ya. Arquitecto, Sí, te escucho, Cifuentes, dime. tenemos que hacer en PPT lo que hemos encontrado. Sí, igual como yo estoy haciendo, pues, ¿no? Igual que esto, mira. O sea, así pues, ¿no? Así. Acá la salida de incendio está afuera, no corresponde a algo. Es igualito que acá, ¿no? Igual acá no corresponde a algo, mira, ¿no? Aquí está el tubo, pero ya no da, no gira porque hay pared, cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas. Así, ejemplos así, con las fotos. Por especialidad, Arqui o general. ¿Cómo? Así por especialidad, pues. Problemas en arquitectura, Sí, todo lo que estructura. encuentres, todo en general lo que encuentres, ¿no? Ah, ya. La tarea está ahí colgada y ya lo suben nomás al aula virtual. ¿No? Ya. Listo, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos. Sigan trabajando.